Date cuenta con Sveidi Aguilar. Mi queridísima Sveidi, ¿qué compraste con tu primer salario? Hola, ¿Lo recuerdas? Ay, sí, claro que ¿Qué sí. compraste, hermosa? Bueno, fueron dos cosas. Ajá. Invité a comer a mis papás Ajá. con el primer salario Sí. que gané. Y después le compré un juego de mesas de centro para la sala de mi mamá. ¡Ay, qué bonito! Sí. O sea, sé que al final del día uno invierte en la casa. Yo Sí. yo soy partidaria de que cuando uno le da a nuestros seres queridos y más a las personas que han visto tanto por nosotros, el universo te regresa todo. Sí, claro. Soy partidaria de eso. Y hablando de universo, hoy vamos a hablar de las constelaciones familiares. ¿Qué significa esto de las constelaciones familiares, Sveidi? Bueno, más bien, vamos a empezar. Ajá. ¿Qué son las constelaciones familiares? Las constelaciones familiares se ha puesto, por así decirlo, de moda, pero es una herramienta terapéutica. Vamos a decirlo que es nos como ayuda. una tendencia, ¿no? Sí, exacto. Ajá. Una tendencia que últimamente en las terapias holísticas se está manejando muchísimo. Pero es una herramienta terapéutica. Esto quiere decir que no sustituye a la terapia convencional que nosotros comúnmente tomamos. Ok, esta técnica, según está desarrollada por el teólogo y filósofo alemán Bert Hellinger, ayuda a las personas a superar insatisfacciones en la relación de pareja, a hallar las causas que explicarían ciertos comportamientos con los hijos y a darse cuenta de los duelos no elaborados, a entender síntomas y enfermedades y también a reorganizar. ¿Cuál es la diferencia entre las constelaciones familiares y simplemente decir, fui al psicólogo? Bueno, que en las constelaciones familiares nosotros podemos ahondar e identificar más bien cuáles son los dolores que vengo generando o que vengo trayendo o cargando desde generaciones pasadas, desde nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, nuestras madres, cuáles son estas, como dices, duelos, pero también todas estas características o situaciones que vengo inclusive repitiendo o que venimos repitiendo en nuestro árbol genealógico. Por ejemplo, ¿por qué no se concreta una relación? ¿No? Y si la abuela fue de las primeras, digo, más bien la bisabuela, ¿no? O tatarabuela, fue de las primeras que se separaron, que hubo una separación, una ruptura o un abandono, entonces pasa a otra generación y se proyecta en la bisabuela, la abuela y a lo mejor hasta nosotros mismos estamos repitiendo ese patrón. A eso se le llama Constelaciones familiares. constelaciones familiares, pero traemos una lealtad, es lo que se le llama, una lealtad por ciertas circunstancias que pasaron nuestros antepasados. Y entonces venimos repitiendo patrones que nos van generando estas mismas situaciones y que de alguna forma podemos ir rompiendo. O sea, sé que en forma corta podemos decir que constelar, en el caso de una persona, es una forma de hacer un lugar en el corazón a aquello que aún no ha sido integrado por el propio árbol genealógico, ¿no? Exactamente. O sea, sé que se tienen que hacer actividades grupales con la familia. No necesariamente. Lo que se hace es dar la honra y el reconocimiento a cada uno de los integrantes de nuestro árbol genealógico. Esto lo podemos hacer de manera grupal, pero no precisamente con la familia. ¿Por qué no precisamente con la familia? Porque a lo mejor en mis antepasados, no sé, mi bisabuela pues ya no existe, ¿no? Ya no está. Y entonces, ¿cómo hago yo esta constelación para sanar esa parte que vivió mi bisabuela en determinado momento? Pues lo hago yo desde una perspectiva individual, pero ya la técnica, varios consteladores ya utilizan una técnica grupal en donde otras personas se integran a la constelación para ser guías o para ser parte de ayuda de estas personas como representantes de mi árbol genealógico. No precisamente que sea toda la familia que debe estar dentro de esta constelación. Yo siento que es como muy complicado para muchos de nosotros porque no tenemos como mucha información al respecto de qué pasaba por la cabeza de nuestra abuela, pues mucho menos vamos a saber lo que pasó por la cabeza de nuestra bisabuela. ¿Cómo trabajar desde esa parte donde habemos muchos, mi queridísima Sveidi, que no tuvimos ese contacto realmente? No, o sea, no. nosotros Ni los conocemos... conocemos, No, ¿no? no los conocemos. Ni la nosotros historia. conocemos a nuestros papás y nos han Claro. mencionado que tuvimos un abuelo o una abuela. Mi abuelito paterno, por ejemplo, falleció cuando yo estaba muy pequeñita y como que no se platica mucho al respecto de la familia. Entonces, ¿qué haces con eso cuando no tienes demasiada información? ¿Qué haces? Hay ciertas
podría decirte que situaciones, emociones o vivencias que precisamente no tenemos idea como de dónde vienen, ¿no? Y a lo mejor no tenemos tampoco la historia O peor completa de aún, nuestros Sveidi, antepasados. ¿qué pasa cuando te dan la información errónea? Sí, se supone que en las constelaciones familiares lo que se trata de hacer es descubrir las verdades, a lo mejor hasta a medias de la historia de nuestros antepasados, ¿no? Y entonces tratamos de hacer como esta constelación, que a final de cuentas de lo que se trata es de una sanación con esas personas, con lo que vivieron, con su historia y que yo no pueda volver a repetirlo. ¿Qué hacemos o cómo Ponos un descubrimos? ejemplo. ¿Hay forma de ponernos un ejemplo? Sí, mira, por ejemplo, hay personas que padecen, supongamos la depresión. Ujú. Y dicen, bueno, pues yo he llevado una vida tranquila, una vida bien, no tengo como apegos o heridas dentro de mi familia o de mi área natural muy, que pueden ser dolientes o dolorosas, pero sin embargo, en Me siento determinado momento llega a mí, una situación o una etapa de depresión. Ujú. Y resulta que a lo mejor dentro de la terapia, por eso yo te decía que es también parte del proceso, se va descubriendo que a lo mejor en nuestros antepasados hubieron personas que vivieron situaciones depresivas y que se van repitiendo. Puede que ser que de generación en generación o puede ser que nada más salte a otras generaciones. Ujú. Entonces, cuando nosotros detectamos esto y decimos, bueno, pues es que a lo mejor yo traigo esta lealtad con mi abuela porque sufrió X evento, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que vivieron la revolución, digamos, aquí en México, la revolución, pero en otros países, en otros continentes, por ejemplo, Alemania, que vivieron todo lo del holocausto. Entonces, muchos tuvieron que salir, ¿no? Salieron, se integraron a una vida nueva, diferente, y atravesar, o más bien sobrevivir a una situación así, les genera depresión. Y entonces tenemos personas que vienen precisamente de bisabuelos esos traumas. o de esto, exactamente de sus traumas, y no entendemos por qué nosotros lo vemos así tan triste. Hay algo dentro de esto que dices del libro, de este autor de las constelaciones familiares, generó un libro que se llama Este dolor no es mío, en donde te explica que nosotros tenemos una herencia epigenética. ¿A qué se refiere esto? A que no nada más tenemos, por ejemplo, herencia de los ojos bonitos, el cabello, el tipo de piel, etcétera, ¿no? Sino Sí, aquí que estamos acostumbrados a que nos dicen, ay, eres igualita a tu abuelita. Exacto. Los Lo mismos heredaste ojos, de- lo heredaste de ella. Bueno. Y nos están hablando de que también nos están trasladando las emociones. Exactamente, sí, que trasladan o nos heredan todas esas emociones, sentimientos que trae la persona, ¿no? Y que en el momento de la concepción precisamente se van heredando de una generación a otra, ¿no? Y bueno, es importante, o para muchas personas dentro de ¿cómo se llama? De esta gestación, en el proceso del embarazo, por eso te piden muchas veces que tu estado de ánimo sea lo más tranquilo, lo más feliz, lo más hermoso, porque también en nuestro estado de ánimo vamos generando y vamos heredando estas emociones a nuestro bebé. A nuestro bebé. Claro. Exactamente. Fíjate que me queda claro que somos personas dañadas absolutamente al 100% del planeta. Sí, Porque claro. como tú bien dices, Sí. puede haber una persona que actualmente tenga una mejor vida que la que pudo haber tenido su mamá, que la que pudo haber tenido su abuela, que la que pudo haber tenido su bisabuela, pero que al traer todas esas emociones arrastrando, que se van vinculando de generación a generación, pues al final del día creo que todos necesitamos ayuda, ¿no? Sí, exactamente. ¿Para qué sirve lo que son las constelaciones familiares? Primero, para identificar si efectivamente, yo creo que sí, todos, como dices, venimos con un daño emocional. Identificar de dónde vienen todas estas situaciones o todos estos daños que no hayan pertenecido a mi historia y que hayan pertenecido a las historias
de mi árbol genealógico, de mis antepasados. Ahora, termina la idea, Y disculpa. una vez que nosotros podemos identificar ese daño, pues es trabajarlo. Yo te decía, es darle la honra, el reconocimiento y el lugar por lo que haya vivido esa persona en determinado momento. Y por otro lado, sanar y cortar ese patrón repetitivo para que yo tenga una historia diferente en mi vida actual y con mis sucesores, con mis hijos. Ok, ahora, me gustó mucho el título del libro que tú dices, Ese dolor no es mío. Exacto. Y sobre esa base creo que me dice mucho, me dice, de hecho me dice todo, ¿no? Me dice que a pesar de que debo de entender que hay mucho dolor atrás de mí, con esas historias que venimos cargando de generación en generación, entender que estás en una circunstancia donde debes de deshacerte de los dolores que venías cargando, que desconocías esa parte que tendrías. Claro. Pero suena fácil. ¿Y cómo se logra a través de las emociones cuando no sabes cómo enviarlo genéticamente a tu subconsciente, o no sé cómo decirlo, que debes de soltar eso que no sabes que tienes que soltar? Porque vuelvo y repito, o sea, yo puedo hablar del dolor que yo siento, de una desilusión amorosa, de una deslealtad de a una amistad, de, no sé, de una, ¿cómo se le dice esto cuando tenemos una pérdida? ¿De un duelo? De un duelo, pero tiene el otro nombre, tiene otro nombre. Bueno, pero de un duelo de cuando terminamos, por ejemplo, también una relación laboral. Entonces, vengo con todo eso, yo lo sé en este momento de mi vida, pero yo no sé qué vivió una generación atrás mío para poder, porque para poderlo, dicen por ahí, como cuando vas al médico, cuando van con ustedes, para poderlo sanar necesitas señalar directamente dónde te está doliendo, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que se hace en las constelaciones familiares? Generar esta concientización. Tú dices, bueno, yo no tengo ni siquiera memoria de eso. ¿Cómo puedo llevar o cómo puedo traer precisamente reconocer esta parte haciéndolo consciente? Se hace una serie de, digamos, investigaciones o un proceso terapéutico, para que pues recabar toda la información necesaria que yo pueda tener a la mano para que me ayude precisamente a poder identificar esos dolores que no son mías, como dices, esas cargas que no son mías, hacerlas conscientes y decir, bueno, híjole, yo no sabía que yo venía de, a lo mejor, de un tatarabuelo que era, por ejemplo, machetero, no sé, en la revolución, ¿no? O que era, etcétera. Entonces, ahora que vemos, pues a lo mejor son pequeñas informaciones, pero cuando nos hace como este clic, como decimos, sí es cierto, sí lo puedo creer, sí lo puedo concientizar y sí creo que venga de esa parte porque yo me siento así, así y así. Entonces es cuando lo hacemos consciente y generamos esta sanación para para nosotros y el reconocimiento para esas personas que vivieron esa situación. A ver, vamos a ir por partes porque tengo muchas dudas. O sea, estamos hablando y se me vienen muchas dudas. A ver, primera cosa, ¿quiénes pueden participar de este tipo de técnica? Porque es una técnica al final del día. Exacto. Y utilizan ustedes muchas más. Entonces, el psicoterapeuta, en este caso tú, puedes trabajar sobre las constelaciones familiares, o hay alguien que particularmente se especializa en esto de las constelaciones familiares. Bueno, hay personas que tienen la especialidad y la certificación única y exclusivamente con estas, ¿cómo se llama? Con esta técnica. Lo ideal sería que fuera una persona con una profesión, como es la psicoterapia, como es la psicología, como es la psiquiatría, porque entonces le podemos dar mucho mayor continuidad y mucho mayor estrategia para sanar. Porque aparte entiendo que es una persona, el constelador, valga, es una persona preparada, pero aparte que te está dando un seguimiento brutal, o sea, que está muy constante ahí, ¿no? A ver, ahí sí quiero hacer anotación en algo. Fíjate que hay muchos consteladores que simplemente, como decimos, abren la caja de Pandora. Y entonces decimos, bueno, ya tengo esto.
¿Y ahora qué hago con esto, no? Salen nuestras emociones a flor de piel y entonces uno pareciera que se vuelve más vulnerable, más susceptible y como que arraiga más estas emociones o esta carga. Entonces sí debe de ser un profesional que te dé esta continuidad, no nada más para descubrir y para abrir esta caja de Pandora, sino también para que te ayude a sanar, a reforzar y a romper con esta historia de vida de nuestros antepasados. Ahora, Sí debe de haber como un profesionista muy bien preparado en este aspecto. pero muy bien preparado, porque otra de las cosas e inquietudes que me nace en este momento al hablar de constelaciones familiares, muy en la terminología y hablándola como la técnica que es que, Sveidi, de pronto llegar con el psicólogo y que te quiera analizar de cómo es la familia y demás, y ya sientes que es demasiado abrumador estar hablando de tu relación paterna, estar hablando de tu relación materna, y todavía tener que buscarle que si el abuelo, que si la abuela, que si la tatarabuela, siento que es demasiado pesado para uno. Mira, acabas de decir algo ¿Cómo muy, trabajas muy bien con ello? importante. No todas las personas quieren constelar. Ajá. No todas las personas necesitarían constelar, ¿sí? Dicen, bueno, no, ¿por qué? Pues porque a mí no me interesa mi pasado. ¿Sabes qué? Es que no me interesa, o más bien, O no tengo ocurren la dos cosas. información Exacto. Ocurren dos para- cosas. como O no me para- interesa, que puede llegar algún paciente a Ajá. decirte, no me interesa hablar o sea, me interesa hablar del hoy y del ayer, pero del antier y Claro. del antiantier, no quiero hablar nada de eso. Sí, por O bien, supuesto. qué difícil es tener esa conversación, porque de pronto habrá personas que desconozcan por completo, o por ejemplo, aquellos que se quedaron solamente con la mamá. Sí, exacto. O sea, que habemos una gran cantidad de personas que no tuvimos al padre presente. Ok. ¿No? Sí, sí, es Entonces, ¿qué ocurre con ellos? Que nada más tienen a la mamá y no saben cómo fue, ni siquiera su papá, menos van a saber cómo fue la abuela. Exactamente. ¿No? Sí, te digo, no necesariamente todas las personas requieren o necesitan constelar para tener una sanación emocional, ¿no? O una sanación de una herida, por ejemplo. Entonces, hay muchas otras personas que sí requieren como muchas respuestas a por qué traigo esto, por qué repito esto, por qué no me va bien en esto, por qué no, quién sabe qué. Entonces, aquí podemos hacer una combinación de estrategias. Generalmente, fíjate que yo sí me enfoco primero en el aquí y en el ahora. Y si la persona lo requiere, necesita, entonces le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta sanación, pero no precisamente para que te quedes enganchado con esta situación de Con tu el pasado, pasado. que además a lo mejor tú ni tenías consciente, ¿sí? Simplemente es hacer la honra y la mención. Y de ahí vemos cómo va funcionando Cómo y va cómo va avanzando. mejorando tu situación emocional, tu situación familiar, contigo misma, si te sientes más liberada. Creo que también la parte importante de las constelaciones es liberarte. Y yo creo que en terapia en general, la liberación, el poder decir, me siento así, me siento mal, me siento en paz. bien, me siento en paz, me siento tranquila. Cuando ya me siento sienten esta liberación, ¿no? Exactamente. Ajá. Entonces, ayudaría esta parte, pero te repito, no todas las personas tienen esta necesidad de constelar y es muy, muy respetable, es totalmente respetable. Entonces, vamos a concluir nuestras ideas. Hay una técnica de nombre constelaciones familiares que permite que aquellas personas que se sienten abrumadas y que no entienden el porqué de las cosas, que sienten que están bien en pareja, están bien en el trabajo, están bien con los amigos, generalmente va más orientado a eso, ¿no? Que sienten, pero que sí, hay algo podría que les ser. está haciendo ruido, y entonces empiezan a indagar que hay cosas que es sanar de generación en generación. A O eso de se le nuestro árbol llama genealógico. se le llama constelaciones familiares. Si tú te Exacto. encuentras en esa situación donde dices, es que no me entiendo, no me comprendo, me siento triste, me siento abrumada, no soy feliz, tengo todo para ser feliz, tengo una pareja que me quiere, tengo unos hijos amorosos, tengo un buen trabajo, pero simplemente no me estoy entendiendo, no me estoy encontrando. Quizá una de las formas de sanar es encontrar a través del camino de la constelación familiar. Exacto. Algo que hubo en tu pasado que está permeando en tu presente, te está haciendo ruido y quizá por ahí puedas ayudarte.
Que sí, que la constelación familiar no es para todos, dices Baby, eso No, te acabo yo de creo que entender, ¿no? exactamente. La No es constelación para no es para todos, pero al final del día hay muchas más alternativas y esa es la importancia de acudir con un especialista que tiene las herramientas para decir tu caso, tu situación, tu historia, va por aquí, va por esta técnica, va por esta otra, va por acá, ¿no? Sí, por ejemplo, hay muchas personas que utilizan el psicoanálisis, ¿no? Entonces, a ellas sí les gusta a meterse a todo lo subconsciente, lo inconsciente, Oye, qué es lo que traigo y, y- cómo lo puedo manejar, ¿no? Y hay quienes están tan cerrados a autodescubrirse que la única forma de encontrarles es a través de la hipnosis, que también la utilizan, Sí, ¿no? exactamente. Que cuando los duermen es cuando ellos hablan de algo traumático que les pasó, porque lo tienen tan encerrado que no saben, ni siquiera ellos mismos se acuerdan. Sí, lo que hacen es un bloqueo, un bloqueo mental, un bloqueo de recuerdos para que no siga doliendo. Fíjate, por ejemplo, yo sé que el ejemplo que voy a poner va a estar muy absurdo para muchos, pero creo que viene al caso. Hay un chico en la casa de los famosos de nombre Romé, que le han hecho muchísima burla porque cuando ha habido unas situaciones en particular que requieren que él llore, no llora. Entonces él hace gestos como de que va a llorar, pero no hay ni una sola lágrima. Exacto. Entonces le hacen burla de, ay, es bien falso, es bien hipócrita porque ni siquiera llora, que no sé qué. Alguien que sí le puso atención dentro de la casa comentó, cuando Romé entró a la casa dijo que cuando su mamá falleció fue un momento súper traumático que no pudo llorar. Él tiene la necesidad, él quiere llorar, pero no le salen las lágrimas. O sea, esto lo dijo Romé, apenitas empezó el reality. Hay mucha gente que desconoce esta información porque no a todos les llega el mismo video. Pero una de las participantes dijo, Romé tiene un algo. Ahora, ya salieron más personas a decir, en efecto, Romé tiene el conflicto de que cuando fallece su mamá, se choquea. Entra en shock que no puede llorar, pero él en su corazón, o él lo platica, yo quisiera llorar. Sí, es una pero necesidad no de desahogo. puedo. Es Pero hay un bloqueo. Hay un bloqueo y es un asunto traumático que lo ha llevado a él a esa situación. Y a veces desconocemos que les pasa a muchas personas. Habrá quien, por ejemplo, en el caso de Romel le está pasando a través de su llanto. Habrá quien no te puede abrazar. Y sabemos y hemos conocido, Sí, quizá a claro. través de las películas, mi queridísimas Beatty, que ha habido personas que dejan de hablar. A través de un autotrauma traumático. El mutismo se llama. ¿No? Sí, 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 en donde el shock o la situación fue tan grave, tan Abrumadora, impactante. tan impactante y tan que- dolorosa, porque perdónenme, pero perder una mamá o perder un hijo para mí son de las cosas más dolorosas que puede haber en el planeta. Sí, exacto. Entonces, hablamos a veces mucho de las mamás para cuando perdemos Con un los hijo, hijos, pero creo que hay hijos que tienen un vínculo tan grande con las mamás. Sí, que es lo más doloroso que les puede haber pasado hasta que ¿No? lo viven. Y también para eso, bueno, Hay otras técnicas. especialidades como es la tanatología. Exactamente, y que creo que a Romel le haría bastante bien tomar la técnica. por supuesto, porque de a la- lo mejor todavía no hay una superación del duelo, o sea, hay duelos prolongadísimos, por años, por décadas, entonces habría que ver qué es lo que está pasando. ¿Y cuál fue la historia? Yo desconozco realmente cuál fue el motivo, la razón. Creo, si no mal recuerdo ahorita, que ha de haber sido por un cáncer, pero no estoy muy segura. Que no claro. sabemos bajo qué circunstancia fue la pérdida, que fue tan choqueante que al día de hoy. Que además a veces ni siquiera es que tenga que ser algo tan... Nada más la simple pérdida. Sí, por La supuesto. simple Sí, pérdida te puede claro. dejar en shock. El no entender por qué algo ya no va a volver a ser Y ya no va a como estar era contigo. antes, ya no va a estar contigo. Entonces, bueno, una de las técnicas, ya le vimos los pros, ya les vimos los contras, ya vimos para quién puede ser dirigido, ya vimos quiénes a lo mejor no podrían ser capaces, pero puede ser una de las alternativas que quizá a ti que claro. me estás escuchando te funcione bastante bien. Así es. Quizá te has sentido así de decir, es que todo está bien, o sea, por donde lo veamos todo está bien, pero hay un algo que no sé No qué, sé que no qué me me siento pasa. feliz y no tengo paz. Exacto. Quizá necesitas analizarte desde las constelaciones familiares. Para más información, para que tú puedas atender este tipo de casos, ¿cómo se reportan contigo, mi queridísima Bueno, Sveidi? me pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok como Sveidi Aguilar, psicóloga clínica, y se pueden contactar al número 22 26 62 3907.
Ahí te contactamos, mi queridísima Claro que Sveidi. sí. No olviden que esta información también la subimos a plataformas, la subimos a podcast, para que usted escuche también cuando las veces que necesite y pues hasta que tome la decisión de si requiere o no, que todos necesitamos terapia. Ahora quizá nada más hay que buscar cuál es la mejor, porque Exactamente. todos necesitamos terapia. Algunos menos tiempo que otros, pero todos necesitamos Todos llevan un acercarnos proceso a un diferente. especialista y un proceso diferente. 11:37 minutos, como siempre, un placer en tu espacio. Gracias. ¿Sí? Nos vemos. Date cuenta. Gracias, Asbeida Aguilar. Gracias.